Un lector es un intérprete sin poder, hacia una literatura sin intérpretes. La literatura tiene quien la escriba, pues sobran autores, pero no tiene con la misma frecuencia quien la interprete, porque cada día más faltan transductores debidamente educados. Leer no es interpretar para los demás, sino para uno mismo. Un lector es un intérprete sin poder. Por eso, muchas veces, la literatura no tiene quien la interprete, aunque tenga quien la escriba. La interpretación exige un poder que la haga efectiva. La esencia literaria de una obra, es decir, su materia literaria, su ser literario, no depende sólo del lector. Algo así sería un reduccionismo de los 4 materiales literarios, autor, obra, lector e intérprete o transductor, a uno solo de ellos, el lector. En esa falacia y reduccionismo incurrió la estética de la recepción alemana de Jauss e Isser y sus seguidores. Tampoco todo esto puede reducirse solo al transductor o intérprete. La literatura es cosa de 4, no es un ménage à trois, como consideraban Jacobson y los estructuralistas acríticos que le siguieron, emisor, mensaje, receptor. Semejante matraca se repitió irreflexivamente durante más de medio siglo, como si nada. No cabe mayor ni más miope simplismo. Aún hoy, en Francia y en muchos otros países, siguen con lo mismo. Acríticamente siguen con lo mismo. Y en media España también. Así está la teoría de la literatura, hoy como hace más de 50 años. De cualquier modo, lo que quiero decir cuando escribo que la literatura puede sobrevivir sin lectores, pero no sin intérpretes o transductores, es que lo que preserva a la literatura como tal no son quienes la leen, sino quienes la interpretan institucionalmente para los demás, y como tal la preservan en las instituciones a las que sirven, universidades, bibliotecas, prensa, academias de la historia, de la lengua, etc. Es decir, quienes disponen de poder político, porque tales instituciones son políticas, son instituciones del Estado. El lector interpreta para sí, no dispone de más alcance ni poder, es un consumidor. El intérprete o transductor interpreta para los demás, es un delegado de un poder institucional capaz de imponer su interpretación o la interpretación de su amo a los demás. Lo peor para la literatura no es que se quede sin lectores. La literatura no tiene lectores. ¿Quién lee el Cantar de Mio Cid, Pasión de la Tierra o Cárcel de Amor? En algunos casos ni siquiera se sabe quiénes son sus autores. Solo los intérpretes académicos. Lo peor que le puede pasar a la literatura es que se quede sin intérpretes, porque nadie la preservará. No será ni recuerdo, y porque además, sin lectores, se ha quedado ya hace un siglo, o más, cuando menos. No basta saber leer y escribir para interpretar la literatura, del mismo modo que no basta saber solfear para interpretar la 8ª sinfonía de Gustav Mahler. La filología no es suficiente, no lo ha sido nunca, y ahora que ya no existen las filologías en las universidades, algo admirable en sí mismo, la literatura se convierte en una cosa, entre comillas, cosa, completamente ininteligible. La mayor parte de los seres humanos se relacionarán en un futuro con la literatura, algunos ya lo hacen ahora, del mismo modo que un chimpancé se puede relacionar con un tablero de ajedrez o con un teclado de 8 escalas cromáticas.